que nos va a ayudar, que nos va a enseñar, nos va a mostrar a caminar por fe. Y estamos hablando de Enoc. Enoc nos va a enseñar cómo se camina por fe, porque él caminó con el Señor durante no 50 años, no 80 años, no 100 años, 300 años caminó con el Señor. Y vamos directo a la palabra, vamos a Hebreos capítulo 11 y vamos al versículo 5 y 6. Y dice, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes de que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta porción. Sabemos que la palabra que hoy nos darás, que hoy será esparcida en este lugar, será para enriquecimiento, para crecimiento de nuestras vidas. Y que tú nos ayudarás a ponerla en práctica, porque quedará grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, usted sabe que el libro de Hebreos se escribió en una etapa, en un tiempo en el que el pueblo de Cristo, el pueblo del Señor, estaba siendo perseguido. Esto ya se lo he platicado varias veces. Y era el tiempo en el que mucha gente aventaba la toalla, ¿verdad? Como dice uno haciendo alusión al box. Aventaba la toalla, ya no querían saber más. Es como a muchos de nosotros que nos sucede que cuando empezamos a caminar, a aprender del Señor, a tener una relación con Cristo, pareciera que las cosas se ponen más difíciles, más terribles. Así le pasaba obviamente al pueblo de Israel y a toda esa gente que se estaba convirtiendo al conocimiento de Cristo y al conocimiento en Cristo. Y así en ese contexto se escribe el libro de Hebreos. Y el capítulo 11 nos empieza a hablar de algo que terminó diciendo en el capítulo 10, que decía, nosotros no somos así, nosotros le echamos ganas, nosotros, se lo voy a parafrasear como dirían en mi rancho, nosotros nos andamos rajando, nosotros nos mantenemos firmes y no somos de los que nos echamos para atrás. Y empieza a hablar de la fe, que empieza el capítulo 11. Y les dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. O sea, tenemos que estar convencidos de que lo que nos dice Dios es fiel y es verdadero. Esa es la traducción, el concepto, vamos a decirlo así, para entenderlo nosotros. Lo que nos dice Dios y nos enseña Dios a través de su palabra es fiel y es verdadero. Y tenemos que creerlo de esa manera. Y luego nos empieza a hablar de toda esta galería, todo este salón de la fama de la fe. La semana pasada hablamos de Abel. Y hoy vamos a hablar de Enoc. Y nos habla el autor de Hebreos de estos hombres porque sabe que hay una multitud de testigos, así lo dice él, que nos pueden dar testimonio de esa fe, porque todos ellos caminaron por fe. Así que Enoc, el autor de Hebreos nos menciona a Enoc básicamente en el versículo 5, pero el versículo 6 se está refiriendo también a la vida de Enoc. Nosotros, usted sabe que a mí me gusta mucho el versículo 6, Hebreos 11:6, pero ¿por qué hago la broma, verdad? Que les digo, sin café no se puede agregar a Dios. Pero realmente el autor de Hebreos estaba hablando de Enoc aún en el versículo 6. Pero estos dos versículos no nos dan más detalles de Enoc, y para conocer de Enoc tenemos que irnos al libro de
Génesis, que Génesis nos da 4 versículos más para aprender de Enoc. Y vamos a Génesis capítulo 5, versículo 21. ¿Ya? Ahí está. Y dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. O sea, ya estaba grandecito Enoc para cuando tuvo al Matusalén. Versículo 22. Y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén. 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Qué quiere decir? Después de que engendró a Matusalén, a los 65, pues tuvo más hijos, pero a partir de ahí empezaron esos 300 años en los que él caminó fielmente con Dios. 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 como total. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Nos vuelve a hablar de esto, ¿verdad? Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Así que desde el autor de Hebreos nos dice que Enoc fue del agrado de Dios. Enoc agradó a Dios. Y Génesis nos está hablando, no Génesis la que está sentada aquí, el libro de Génesis nos habla de cómo fue que Enoc agradó a Dios. Y la respuesta, si usted se lo está preguntando, ¿cómo fue que agradó a Dios? Fue porque caminó con Él. Y ya se acabó, vámonos todos a la casa. Bueno, no se crea. Así que aquí la pregunta, ¿y qué se requiere para caminar con Dios? Porque aquí es algo bien complicado, porque uno diría, pues caminó con Dios. Pues sí. Pero ¿cómo caminamos con un Dios que no podemos ver? ¿Cómo caminamos con un Dios que generalmente es invisible en todas las cosas? ¿Cómo podríamos caminar con Él si no lo podemos ver? Así que para agradar a Dios tenemos que caminar con Él. Pareciese muy fácil. Y para caminar con Él, pues nosotros en lo natural lo tendríamos que ver, pero a Dios no lo podemos ver. Tenemos que caminar con Él, porque si no caminamos con Él, no le vamos a agradar, en otras palabras. Pareciera trabalengua, ¿verdad? Pero ¿qué significa realmente caminar con Dios? En algunos pasajes del Nuevo Testamento nos dice que caminar con Dios es caminar en el Espíritu. Pero aquí en Génesis nos dice que Enoc caminó con Dios 300 años. 300 años porque empezó a caminar con Dios después de haber engendrado a Matusalén a los 65. Fue un largo periodo. Para nosotros es larguísimo. Nadie de nosotros vamos a caminar con Dios 300 años. Sería algo muy, 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 muy raro. En otras palabras, caminar con Dios es traer o tener a Dios presente en cada paso que usted dé en su vida. Va de nuevo. Caminar con Dios es tener o traer a Dios presente en cada paso de su vida. Es decir, que Dios siempre tiene que tomar parte de sus decisiones. Cuando usted va a hacer cualquier cosa, usted tiene que preguntarle a Dios si así lo desea Él, si Él le está guiando a ese camino, si Él quiere que usted haga eso. Tiene que ser Dios y tiene que estar en el proceso de pensamiento. Que cada cosa que usted esté pensando, que usted esté ideando, todo lo que venga a su pensamiento tiene que estar relacionado con Dios.
Dios tiene que ser parte de su calendario. Dios tiene que ser su agenda, estar en su agenda. Usted tiene que llevar la agenda de Dios y Dios tiene que estar en su agenda. ¿Estamos de acuerdo? También Dios tiene que estar y ser parte de todas sus relaciones, ya sea de matrimonio, de hijos, de papás, de cualquier tipo de relación. Ahí tiene que estar también Dios. Hay una canción en inglés que si se la canto no, a lo mejor no se va a acordar, pero dice algo así como every step you take, every move you make. O sea que cada paso que usted dé, cada movimiento que usted haga, cualquier maniobra que usted ejecute, siempre tiene que estar Dios presente ahí con usted. ¿Sí? Tiene que estar ahí con usted el Señor. Usted tiene que alinear toda su vida a Él. Usted tiene que caminar con Dios, acordándose siempre de Dios. Si usted está en alguna situación, por pequeña que ésta sea, en desacuerdo con lo que dice Dios en su palabra o con lo que Dios le pide a usted que haga, ya usted no está caminando con Dios. Cualquier cosa, eso quiere decir que usted no está caminando con Dios. El Señor le dice, oye, no vayas por allá, hombre, dale vuelta para este lado. Pero usted dice, no, para acá. Ya, el Señor ya se fue para aquel lado y usted para acá. Ya no caminó con Dios. Y parece muy simple, pero realmente así es. Caminar con el Señor tiene que ser de constante, cada día, cada paso, cada decisión, cada pensamiento, cada cosa. Tiene que estar Dios en su vida. Mire, yo sé, ¿cómo se lo explico? Yo creo que ya se lo he platicado en muchas ocasiones, pero tanto a la pastora como su servidor, en mucho tiempo, cuando apenas éramos unas simples ovejas y estábamos apenas aprendiendo del Señor, siempre nuestros trabajos, porque dábamos clase, siempre nuestros trabajos y nuestros horarios de trabajo los decidíamos en relación a los días del servicio. De veras, ¿eh? Y si no, pregúntenle a la pastora que está sentada ahí atrás. O sea, nuestros horarios de trabajo, los miércoles en la tarde hasta las 6, mi chavo. Después de las 6 se acabó. Los domingos definitivamente nada. Y si había alguna otra situación por ahí entre semana, alguna célula, alguna enseñanza, algún algo, tampoco tomábamos nada ese día. Porque nuestra agenda estaba en base a servir a Dios. No lo acomodábamos en la agenda, sino que lo demás de nuestra vida lo acomodábamos a la agenda de Dios. Y no nos perdíamos un servicio. Yo la llegué a dejar en el hospital, mi amor, al cabo de aquí no te me vas a ir, con permiso, ahí nos vemos. Pregúntenle, verá. Es necesario agradar a Dios, dice en el versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, es necesario creer que hay un Dios. Es necesario saber que hay un Dios y que ahí está Dios, porque sería muy difícil caminar con alguien que no está. Si pensamos que no está y de pronto queremos hacer lo que mejor a nosotros nos parece, considerando que no está, que no pasa nada, al cabo ni está, al cabo ni me ve, eso ya deja de ser caminar con Dios. Ya no lo estamos considerando como parte de. Así que debemos asumir que el Dios con el que debo caminar, ahí está. Porque está presente y tengo que caminar con Él. Tengo que estar ahí con Él en todo momento. Ahora, vamos a ver, o vamos a tratar de explicar por qué tenemos que creer que Él está. Usted debe creer que Él está
y es diferente a creer que algo está ahí. Déjeme, me explico mejor. Usted tiene que considerar a Dios como esa persona con la que usted necesita tener y quiere tener una relación. No como algo que está ahí ocasionalmente, sino que es una persona con la que usted quiere pasar un rato, con la que usted quiere conocer, con la que usted quiere salir a pasear, con la que usted va a ir a comer, con la que usted va a ir hasta ver una película en Netflix. Una persona con la que usted se tiene que relacionar. ¿Me estoy explicando? Porque Dios es un Dios personal, es un Dios que quiere tener una relación con nosotros y es un Dios con una relación que quiere tener una relación estrecha con cada uno de nosotros. Ahora, usted tiene que saber que a Dios le gusta relacionarse. Dios quiere estar con nosotros porque así es Él es un Dios relacional. Él desde el inicio de los tiempos y desde mucho antes, desde siempre, yo le podría decir que Él ha estado envuelto en esa compañía entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él sabe lo que es estar relacionado. Usted sabe que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son tres personalidades distintas en un mismo Dios, en una misma esencia. No es que sean tres dioses diferentes. Es el mismo Dios con tres personalidades distintas. Así que el Señor siempre busca relacionarse con nosotros. Cuando nosotros venimos únicamente a la iglesia con un propósito de calmar nuestras emociones, se convierte en religión. Y cuando esto se convierte en religión, Dios no está ahí. Porque Dios lo que busca es tener una relación con nosotros. Por eso nosotros hablamos de ese Dios de amor, ese Dios que quiere conocernos, ese Dios que quiere que formemos una familia, que estemos todos unidos como familia. Por eso no nos andamos ahí diciendo todos hermanos, hermanos, hermana, hermana, porque somos familia. Él quiere que estemos todos en una sana, en una buena relación. Y cuando le decía, cuando es religión, cuando únicamente andamos por ahí buscando sanar emociones, Él no está ahí, Él no está presente. Así que tenemos que estar seguros de que el Dios con quien debe caminar quiere estar pasando un buen tiempo con usted, quiere relacionarse con usted. Realmente quiere caminar con usted porque usted también debe buscar relacionarse con Él. ¿A qué me refiero? Él no va a andarlo a usted persiguiendo. Él quiere relacionarse con usted. Pero usted también tiene que querer relacionarse con Él. Si Él ve que usted no tiene el mínimo interés en relacionarse, Él se va a esperar. No va a andar ahí tras de usted. Él se va a esperar. Él tiene toda una eternidad para esperarse. Y si no fue con usted, será con alguien más. Pero Él está ahí esperando, Él es un caballero, Él no va a andar exigiéndole a usted nada. Usted tiene que querer hacerlo. Así que mire, lo segundo que tenemos que recordar, y por eso es bueno que sepamos que tenemos que caminar con Dios, dice el versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero fíjese lo que dice al final, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Esto qué quiere decir? Lo segundo que nos está diciendo aquí el Señor y que usted debe de saber acerca de caminar con Él es que Dios premia, es galardonador de los que le buscan. Él va a recompensarle si usted le busca diligentemente. Él lo va a recompensar. Él le va a recompensar, porque Dios es real y Dios es galardonador. Es personal y también entrega recompensas. Debe usted creer en estas dos cosas, que Él es real
y que le va a recompensar si usted es diligente en buscar una relación con Él. Si camino con Él, si paso tiempo con Él, si me relaciono con Él, Él va a estar dando respuesta a mi fe en Él, obviamente. Y mi caminar con Él no va a ser en vano. ¿A qué me refiero? Mucha gente piensa que el incluir en todo a Dios, pensar en Dios, tener una relación con Dios, piensa que no le va a dejar nada bueno. Pero realmente el poder tener una relación de esa forma, de esa magnitud con Dios, eso nos conviene, porque Él va a caminar con nosotros y Él nos va a recompensar. Él va a responder nuestras oraciones y nos va a ayudar en cada situación en la que nos encontremos pidiendo o necesitando de su ayuda. Simplemente porque tenemos un amigo. Usted en lo natural, cuando tiene una muy buena amistad y que usted está en un problema, y así lo escucho yo de mucha gente, ¿verdad? Dice, recibo más ayuda de mis amigos que de mi familia. Mucha gente así lo dice. El Señor, si usted tiene una relación con Él, Él le va a ayudar en todo y para todo. No va a necesitar ni conocer a nadie influyente para que le ayude a salir de su problema. Porque no hay nadie más influyente y con más poder que Dios nuestro Señor, que Jesucristo. Así que usted quiere caminar con Dios y necesita caminar con Dios. Si queremos, obviamente, si queremos que Él camine con nosotros. Caminar con Dios, y lo tenemos que ver y lo tengo que decir, caminar con Dios también será normalmente caminar en contracultura. ¿Qué quiere decir esto? Que caminar con Dios será caminar a un paso diferente, a un ritmo diferente, con una idea distinta, haciendo cosas diferentes a lo que hace el resto de la gente. Obviamente no va a ser fácil, obviamente esto va a generarle tal vez conflictos, esto tal vez va a generarle problemas, esto tal vez va a hacer que se alejen amistades de usted, inclusive puede hacer que se aleje familia de usted. Pero usted tendría en todo momento que siempre decidir a favor de Dios. Si usted decide de una forma distinta, eso sería no caminar con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así que tenemos que buscar siempre el tener esa relación con Él para caminar con Él. Y mire, en el pasaje de Hebreos, que es del Nuevo Testamento, es donde nos hace mención ahí a Enoc y a su fe y de cómo él caminó con Dios. Pero también hay otro lugar más donde nos habla de Enoc. Y vamos a que lo vea. Y estoy hablando y estoy refiriéndome al último libro del Nuevo Testamento antes de Apocalipsis o antes de Revelaciones, como usted le quiera decir. Estoy hablando del libro de Judas. Y es uno de esos libros bien extensos de un solo capítulo. Así que vamos a Judas, capítulo 1, versículo 14 y 15. ¿Ya? Qué rápidos. Y dice, de estos, está hablando ahí Judas, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
Wow. Está refiriéndose a esa misma gente que siguió el camino de Caín. ¿Recuerda que veíamos esto el miércoles pasado? ¿Quiénes son esos que caminan o que toman ese camino de Caín? Todos esos que hacen cosas aparentemente agradando a Dios, pero que realmente no lo están haciendo de corazón. Que nada más lo hacen en apariencia, pero su corazón y sus intereses están en otro lugar, lejos del Señor. Por eso dice, de estos también profetizó Enoc. Ahora hay algo bien interesante, porque aquí Judas también toma en cuenta a Enoc y menciona a Enoc. Pero no solo nos dice de Enoc, sino que dice Enoc, séptimo desde Adán. Y usted dirá, ¿y yo qué? ¿Para qué me sirve saber que es el séptimo de Adán? ¿Por qué me estará diciendo? ¿Para qué me lo dice? ¿Verdad? ¿Sabe por qué nos dice que es el séptimo o de la séptima generación de Adán? Porque hubo otro Enoc. Hubo otro Enoc. Y si no me cree, mire, vamos a Génesis capítulo 4, versículo 17. Hubo otro Enoc. Y dice, y conoció Caín a su mujer. Entonces ya sabe que cuando la Biblia dice que lo conoció es porque la conoció muy íntimamente. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Entonces aquí en el capítulo 4 de Génesis estamos viendo que hay un Enoc, pero este Enoc es hijo de Caín. Pero Judas no nos está hablando de ese Enoc. Judas nos está hablando de ese séptimo de la generación de Adán, que no viene de la descendencia de Caín, sino viene de la descendencia de Set. Que usted sabe que Set en el original es, en hebreo, sustituto, porque vino a sustituir a Abel. Entonces, Judas nos está aclarando que no es el mismo Enoc de la descendencia de Caín, sino es Enoc el que viene de Set, para que no nos confundamos. ¿Qué quiere decir esto? Algo bien interesante, que podemos encontrarnos gente que se llama igual, o podemos encontrarnos en situaciones que les podríamos llamar igual, pero que no son lo mismo, que no tienen la misma naturaleza. Estos dos Enocs, aunque los dos venían de la descendencia de Adán, uno traía la naturaleza de Caín y el otro traía la naturaleza de Set. El de Caín fundó una ciudad y la ciudad se llamó Enoc. ¿Qué quiere decir? Que el Enoc que venía de Caín, pues muy probablemente era un Enoc que tenía muchos seguidores en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok. O sea, era muy popular. Era tan popular que la gente dijo, pongámosle de Enoc a la ciudad. ¿Sí me estoy explicando? El Enoc de la descendencia de Caín le caía bien a la gente. Él se llevaba bien con la gente. A él le gustaba llevarse bien con la gente, vivir por la gente, obtener notoriedad, ¿o cómo se dice? Notoriedad de la gente. Le gustaba tener fama, le gustaba tener éxito, le gustaba tener privilegios. ¿Cuánta gente hay así? Muchísima. Por eso yo le hacía referencia de que le gustaba tener seguidores en Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. Era muy popular. Él le agradaba a la gente. Pero el Enoc
que es de la séptima generación de Adán, no era un cristiano que anduviese como agente encubierto de la CIA o del MI6, no era agente secreto. El Enoc de la séptima generación de Adán no era un agente o un cristiano que anduviese escondiéndose, sino que era un cristiano de esos que profetizaban en contra de todos aquellos que hacían algo distinto a lo que Dios quería pedir y enseñar. Aquí Judas nos está diciendo que Enoc profetizó, Enoc habló, Enoc le hablaba a esa gente que no hacía lo correcto delante de Dios, que no estaba haciendo las cosas según lo que Dios estipulaba, pedía y señalaba. Eso quiere decir que era un cristiano que hablaba de Dios, que compartía de Dios, y no era un cristiano que estuviese quieto, tranquilo, en un lugar donde no me molesten, donde pase inadvertido, donde nada más voy una vez a la semana o dos, y hasta ahí quedó el asunto. Sino que Enoc, el de la séptima generación de Adán y no el de Caín, realmente hablaba también de Dios porque caminaba con Dios. Enoc tomó su postura. Enoc sabía con quién caminaba. Enoc sabía cómo vivía y sabía en la relación que se encontraba. Él tomó su postura. Él entendía lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Lo entendió también como lo entendió Josué. ¿Usted recuerda a Josué? Que Josué termina diciendo: miren, a ustedes no los puedo controlar. Ustedes hagan lo que quieran y hagan como quieran. Se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Eso dijo Josué. Ustedes háganle como diríamos en la actualidad, háganle como les dé su gana. Pero en lo que respecta a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Él sabía lo que estaba sucediendo y conocía a Dios igual que Enoc. Así que no podemos alejarnos de Dios solo por buscar popularidad, solo porque tenemos el sueño de fundar una ciudad, sino que es más importante ser populares delante de Dios que populares delante de la gente. Usted cuando camina con Dios, usted no puede mezclar dos cosas opuestas. Cuando usted verdaderamente camina con Dios, usted no mezcla agua con aceite. Cuando usted camina con Dios, usted no le echa a su carro gasolina magna y otro chorrito de diésel. No las puede mezclar. Si hace eso, se le va a descomponer el motor y se le va a descomponer su vida. No se puede mezclar. En alguna ocasión hablábamos de las frecuencias del AM y el FM, no los podemos mezclar. O usted pone el AM y escucha AM, o pone FM y escucha del FM. No lo puede mezclar. Tenemos que estar claros, tenemos que estar entendidos y tenemos que estar maduros para poder tomar posición. No podemos dejarnos llevar por situaciones que no son de Dios. Yo por eso le comentaba hace un momento, el caminar con Dios es caminar a contracultura. Y cuando se camina en contracultura, quiere decir que usted va a estar viviendo y conviviendo en un ambiente hostil para usted. Un ambiente donde va a encontrar hostilidad, donde tal vez la gente no lo va a entender, donde la gente tal vez lo va a criticar o señalar. Pero usted tiene que tomar esa posición. En lo natural, y cuando nosotros nos referimos al mundo, sabemos que el mundo representa todo lo que no es de Dios, representa al infierno, vamos a decirlo. Pero Dios nos llamó a nosotros, a usted, a mí, a todos y cada uno
de los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador para ser representantes del cielo aquí en la tierra. Así que tenemos que tomar nuestra posición y vamos a ser representantes del cielo aquí en la tierra cuando nosotros caminemos con Dios, cuando aprendamos debidamente a caminar con Dios. Y fíjese, cuando nosotros caminamos con Dios, cuando más cercano o más cercana esté usted de Dios, usted va a empezar a ser sensible a las cosas que no son de Dios. ¿Qué quiere decir? Entre más cercano usted esté con Dios y camine más cerquita de Dios, usted va a identificar el pecado, usted va a identificar falsas doctrinas. En otras palabras, usted va a empezar a madurar. Y la maduración le hace mucha falta al pueblo del Señor. Luego nos andamos creyendo cualquier cosa que nos dicen o que nos encontramos en el YouTube. Tenemos que madurar, tenemos que aprender a caminar con Dios. Y entre más cercano esté usted de Dios, más fácil va a ser su crecimiento, su desarrollo, su madurez. Ahora, algo bien importante, sabemos que tenemos que caminar con Dios y que cuando sabemos que lo hay, Él es galardonador, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Entonces la pregunta, porque yo me la hice, yo me imagino que usted también se está haciendo esta pregunta: ¿cuál es la recompensa o cuál es la compensación por caminar con Dios? ¿Cuál es la recompensa? En Hebreos 11, versículo 5 nos da la respuesta. Y dice: por la fe Enoc fue traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios mismo, el mismo Dios, dio testimonio de que Enoc caminó con él. Dios mismo está dando testimonio de Enoc. Dios le respondió oraciones a Enoc. Dios se mostró ante Enoc. Dios dirigió a Enoc y Dios cuidó de Enoc. Entre otras muchas cosas que usted pueda pensar, Dios siempre estuvo presente en la vida de Enoc. Así que ese sería nuestro más grande premio o galardón, el que el Señor esté con nosotros, el que el Señor conteste nuestras oraciones. ¿Cuántos de nosotros quisiésemos que el Señor contestara verdaderamente así una oración de ¿verdad? Si caminamos debidamente con Dios, lo vamos a ver, se lo puedo asegurar. Pero tenemos que empezar nosotros a ser transformados. Porque también al mismo tiempo que nosotros empecemos a ser transformados, nuestra oración también va a ser transformada. Y ya no vamos a pedir para nuestros deleites, como dice la Escritura, sino que vamos a pedir cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y usted va a empezar a ver cómo el Señor le va a contestar. Porque mientras nosotros atraigamos nuestra propia agenda, y Señor, es que quiero una Lincoln, y Señor, 2 millones de pesos en el banco, esa no es la agenda de Dios. Ahora, el Señor no tiene ningún problema en darle lo que usted quiera, siempre y cuando esté alineado al Señor, al corazón de Dios, y que verdaderamente usted camine con Dios. Cuando usted camina con Dios, el Señor lo va a dirigir. Mire, muchos de nosotros luego andamos allá perdidos, allá por el monte, como decían en mi rancho, se le van las cabras a uno, ¿eh? Y allá anda uno por el monte. Porque, ¿sabe por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios. ¿Y por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque entre más separados estamos de Él, no vamos a oír la voz de Dios. Oiga, en las mañanas que vamos al gimnasio, porque somos fitness, la pastora y yo. En la mañana que vamos al gimnasio, va la instructora y le digo: ¿qué, coach? ¿Qué vamos a hacer hoy?
Y la instructora empieza a platicarme, no, mire, vamos acá y hacer, me empieza a decir, y yo voy, porque no le oigo nada. Luego ya hasta que llego ahí con ella, a ver, vuélvame a decir porque no le escuché. Cuando no caminamos con Dios, no vamos a escuchar su palabra. No vamos a entender qué nos está diciendo. No vamos a saber qué nos está hablando y nosotros acá andamos en la lela en otro lado. Por eso le digo, se nos van las cabras porque no oímos la voz de Dios. Pues si lo dejamos allá solo y nosotros nos vamos acá para seguir nuestra agenda, ¿cómo lo vamos a escuchar? Así que esa es una de las razones por las que no escuchamos la voz de Dios. Nos alejamos, no lo oímos, no lo detectamos. Si no caminamos con Dios estrechamente junto a Él, no vamos a escuchar su dirección, su caminar, su voz. Porque la proximidad no es la correcta. Tenemos que estar cerquita. Así como Enoc caminó con Dios y tuvo testimonio, el autor de Hebreos le dice a los cristianos del Nuevo Testamento, nos dice a nosotros, le dice a usted, me dice a mí, que tenemos que caminar con Dios. Y nos está también diciendo, hagan lo que hizo Enoc. Son ejemplos, por eso ellos están en el Salón de la Fama de la Fe. Por eso el autor de Hebreos nos los está mencionando, nos está señalando. Si Enoc pudo, tú también puedes, Martín. Si Enoc pudo, también puedes, Jaime. Juan, tú también puedes, si Enoc pudo. Y ya tenía 65 cuando empezó a caminar con Él. Miguel, también puedes caminar con el Señor. Tú también, Julio, no me veas así. Tú también puedes caminar con. A ver. Así es. Uh-huh. Uh-huh. Séptima generación. Así es. Amén, así es. ¿Sí? Tuvo compañerismo, tuvo relación con el Señor, en todo momento estuvo con Él. Es bien interesante porque aquí Él nos está enseñando eso de caminar con el Señor. Y caminar con Él, como ya lo explicamos, es tenerlo presente en todo y cada una de las cosas que hagamos en nuestra vida. Y cuando tengamos esa experiencia, vamos a sentir a Dios verdaderamente con nosotros, que Él está ahí con nosotros. Tal vez al inicio, como no estamos acostumbrados a caminar con el Señor, vamos a estar batallando. Tal vez al inicio vamos a batallar para empezar voy a hacer el ejemplo de la caminada, ¿verdad? Vamos a batallar para caminar. Nos va a pesar dar un paso y nos va a pesar dar el siguiente paso. Pero a medida de que lo sigamos practicando, lo vamos a poder lograr. ¿A qué me refiero con esto de practicarlo? Porque ahorita le decía, tiene que meter a Dios en todo, en su proceso de pensamiento. ¿Cuántos de nosotros hacemos planes y pensamos en muchas cosas y hasta el último nos acordamos de Dios? O decimos, bueno, vamos a orar. Después de todo este planezote que nos aventamos, vamos a orar. Bueno, ¿y por qué no estaba Dios primero antes de orar? ¿O por qué no estaba incluido en ese plan? Exacto, en esa planeación estratégica tiene que estar Dios. ¿Por qué no estaba? Entonces al inicio va a ser difícil, no estamos acostumbrados. Vamos a sentir que es difícil, que es complicado, pero tenemos que empezar. Tenemos que empezar. Debemos iniciar por incluirlo en todo. Que no se salga de su mente, que no se salga de su cabeza. Todo el día, a toda hora, en toda situación tiene que estar Él. Tenemos que abrir nuestra mente a sus pensamientos.
Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos dirija y tenemos que permitir que Él nos ayude a tomar decisiones. Y cuando hagamos esto, Él te va a empezar a guiar, Él te va a empezar a mostrar el camino. Ahora, la forma en que vivimos, o vamos a decirlo así, por la forma en que vivimos, se va a determinar la forma en que nos vamos. Se lo vuelvo a decir porque yo creo que mucha gente no lo captó. Por la forma en que vivimos, se determinará la forma en que nos vamos. Enoc vivió siendo compañía de Dios, caminó con Dios en todo momento, estuvo con Dios en todo momento, y al final Dios se lo llevó. ¿Quién de nosotros le gustaría que el Señor nos llevase? Que estuviese ahí para recibirnos en el último momento. Que yo sé que ya tenemos ese boleto comprado a la eternidad porque le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Eso ya está asegurado. Esa es una promesa de Dios y usted ya la tiene. Pero ¿qué tal que Él personalmente venga por usted? ¿Qué tal que personalmente diga, aquí estoy? No temas, porque vamos juntos y somos bien amigos. Hemos caminado juntos, hemos compartido momentos juntos, has escuchado mi voz, vamos a seguir juntos. Así que tenemos que entender que no todos mueren igual, pero nosotros tenemos esa hermosa promesa. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Yo quiero declarar esta noche, pacto vivo, que todo pacto vivo, y sobre todo los de los miércoles, no se crea, todo pacto vivo, a partir de hoy camina con Dios